A medianoche, Rogelio y Magdalena salieron en silencio de la casa de su hijo. Lo que habían descubierto los dejó paralizados de miedo. Clara, su nuera, no solo planeaba enviarlos a un asilo, sino que escondía algo mucho más oscuro, capaz de acelerar para siempre su partida de este mundo. El olor del café recién colado se mezclaba con el silencio denso que dominaba la cocina de la casa de Esteban. Eran las 5 en punto de la mañana, y Magdalena, con sus 74 años encima, ya llevaba más de media hora despierta. Sus manos delgadas y arrugadas temblaban levemente mientras sostenía el rosario. No era la edad lo que la sacudía, sino la angustia que la devoraba día tras día. «Buenos días, abuela», susurró Mateo al entrar, con esa voz cálida que solo los nietos saben usar. Los ojos de Magdalena brillaron por primera vez en toda la jornada. «Buenos días, mi niño. ¿Descansaste bien?» «Sí, abuelita. ¿Y usted?» La escuché moverse muy temprano. Antes de que Magdalena respondiera, la voz de Clara cortó el ambiente como filo de navaja. «Mateo, no agobies a tu abuela con tantas preguntas. Ella tiene cosas que hacer». El muchacho de 17 años frunció el ceño, pero Magdalena le indicó con un gesto casi imperceptible que guardara silencio. Había aprendido que cualquier defensa de Mateo solo traía consecuencias peores. Clara se acercó a la cafetera con esos movimientos calculados que tanto conocían. Su cabello lucía perfectamente arreglado pese a la hora, y esa sonrisa en los labios que nunca alcanzaba sus ojos. «Doña Magdalena», entonó con esa voz empalagosa que usaba cuando había testigos. Otra vez dejó el café muy fuerte. «Ya le he dicho varias veces que don Rogelio no puede tomar tanta cafeína con su corazón». Magdalena bajó la mirada, sintiendo esa presión en el pecho que ya le era costumbre. «Perdón, hija, yo pensé que...» «Ay, doña Magdalena», la interrumpió Clara con falsa dulzura. «Es normal que a su edad ya no recuerde bien las cosas. No se preocupe. Pero debe tener más cuidado. Don Rogelio podría enfermarse». Mateo cerró los puños viendo cómo su madre sembraba dudas sobre la lucidez de su abuela. Era una táctica que venía observando hacía meses. Hacer ver que los abuelos eran un peso, que estaban perdiendo la memoria, que requerían supervisión constante. «Mamá, la abuela prepara el café perfecto». «Si papá no puede, que tome té», se atrevió a intervenir. «Mateo». Clara giró hacia su hijo con ojos que chisporroteaban. «No me faltes al respeto. Tu abuela tiene que adaptarse a las reglas de esta casa». En ese momento apareció Rogelio, apoyado en su bastón. Sus 76 años se notaban más en los hombros encorvados que en la mirada, que aún conservaba un destello de dignidad que tanto incomodaba a Clara. «Buenos días, familia», dijo con voz ronca pero segura. Como si encendiera un interruptor, Clara cambió de inmediato. Se volvió la nuera ejemplar, la actriz perfecta en su papel preferido. «Don Rogelio, muy buenos días. ¿Durmió bien? Qué gusto verlo tan repuesto», fingió. Rogelio la observó con cautela, un gesto que había desarrollado en los últimos meses. «Bien, gracias, Clara. ¿Sabe qué pensaba? Quizá sería mejor que Magdalena y yo durmiéramos abajo. Las escaleras están algo empinadas ya para nosotros». Era otra de sus trampas, disfrazar la crueldad con supuesta preocupación. El cuarto de abajo era pequeño, húmedo y junto al lavadero, pero dicho así sonaba como si se preocupara por su bienestar. En ese momento bajó Esteban, de 45 años, convertido en una sombra de sí mismo, completamente dominado por su esposa. «Papá, mamá», los saludó seco como a conocidos lejanos, no como a los padres que lo criaron con amor. «Buenos días». «¿Hijo?», intentó sonreír Rogelio, pero Esteban ya miraba a Clara, esperando dirección. «Amor», dijo ella con dramatismo, «mira la cuenta de la luz que llegó ayer». Subió 60 pesos respecto al mes pasado. Esteban suspiró irritado, justo como ella esperaba. «Papá, ya hablamos de esto. Deben cuidar más el gasto de luz». «Pero, hijo, nosotros casi ni encendemos la televisión», empezó Rogelio. «Don Rogelio», interrumpió Clara con esa paciencia fingida que tanto molestaba a Mateo. «Usted olvida que deja luces prendidas, que tarda demasiado en la ducha». «Eso no es cierto», explotó Mateo. «Los abuelos son cuidadosos con todo». «Mateo, no me levantes la voz». Clara se colocó en papel de víctima
llevándose la mano al pecho como si hubiera recibido un golpe. Solo trato de ayudar a tus abuelos a adaptarse. En ese momento bajó corriendo Isabela, de 15 años, siempre tarde. Había heredado de su madre el talento para manipular, aunque aún no lo dominaba. «Mamá, ¿dónde está mi suéter azul?», preguntó sin mirar a sus abuelos. «No lo sé, hija, pregúntale a tu abuela. Ella se encarga de la ropa». «Claro que sí, lo tocó, abuela. Siempre anda revisando nuestras cosas y luego ni se acuerda», replicó Isabela con crueldad aprendida. Mateo saltó de golpe con los puños listos. «Isabela, no le hables así a la abuela». «Mateo, siéntate», ordenó Esteban. «Tu hermana tiene razón. Mamá no puede andar revolviendo las cosas». Rogelio vio la escena con el corazón desgarrado. Su nieto mayor luchaba por defenderlos, pero solo conseguía cargar más problemas. Tras la salida de todos, Esteban al trabajo, los jóvenes a la escuela, Mateo se quedó unos minutos, como siempre. «Abuelos, ya no aguanto ver cómo los tratan», susurró. «Mijo, no te preocupes. Nosotros nos las arreglamos», le acarició la cara Magdalena. «¿Cómo se van a arreglar, abuela? Cada día es lo mismo. Mi mamá inventa cosas solo para humillarlos». Rogelio le puso la mano en el hombro. «Hijo, no puedes pelear con tu madre por nosotros. Ella es tu madre, aunque no actúe como debería. Una verdadera madre enseña respeto hacia los abuelos, no desprecio». De pronto apareció Clara, arreglada como si fuera a una reunión de negocios. «Mateo, ¿no deberías estar ya en la escuela?» «Sí, mamá, ya voy». «Pues vete de inmediato». «¿Y ustedes?», miró a los ancianos con sonrisa helada. «Necesito hablar con ustedes». Mateo salió a regañadientes, pero antes les hizo la señal discreta que habían inventado juntos. «Tengan cuidado. Está planeando algo». Clara esperó a que su hijo se marchara y se sentó en la mesa como una ejecutiva a punto de despedir empleados. «Don Rogelio, doña Magdalena, ustedes saben que siempre los he respetado mucho, ¿verdad?». Los ancianos se miraron. Esa frase era presagio de tormenta. «Trae, hija», respondió Rogelio con cautela. «Pero la situación aquí en la casa se complica. Javier y yo trabajamos duro para mantener este nivel de vida. Y con ustedes aquí los gastos subieron demasiado. Clara, nuestra pensión», intentó Rogelio. «Don Rogelio, su pensión apenas alcanza para medicinas. Todo lo demás lo pagamos nosotros». Él sintió la sangre hervir. Apenas comían, apenas gastaban. Eran casi fantasmas en esa casa. «¿Qué quieres decirnos, hija?», preguntó con voz temblorosa. La sonrisa de Clara se volvió más cruel. «Quiero decir que tal vez lo mejor sería que buscaran un lugar más apropiado para su edad». «¿Un lugar?», musitó Magdalena. «Un hogar de retiro. Hay algunos muy buenos, con atención médica y compañía de su edad». Rogelio se incorporó con ayuda del bastón, recobrando un poco de su dignidad. «Esteban es nuestro hijo. Esta casa también la construimos nosotros. En realidad, don Rogelio, la casa está a nombre mío y de Esteban. Ustedes solo son huéspedes aquí». La palabra retumbó como un disparo. Huéspedes en el hogar que ayudaron a levantar, tratados como intrusos. «No tienen que decidir ahora», continuó Clara con falsa amabilidad. «Piénsenlo, verán que es lo mejor». Horas después de aquella amenaza, la casa estaba impregnada de un silencio denso. Clara había salido con una excusa cualquiera, y Rogelio se refugiaba en el patio trasero, fingiendo cuidar las pocas plantas que le quedaban. Las manos le temblaban, no de vejez, sino de la rabia contenida. Desde la ventana Magdalena lo observaba mientras se secaba las manos en el delantal, un tic nervioso que había desarrollado en los últimos meses. Lo conocía bien. Cuando guardaba silencio así, era señal de tormenta. Se acercó despacio, con las zapatillas gastadas rozando el cemento. «Rogelio», murmuró sentándose junto a él bajo la sombra del único árbol que quedaba. Él no la miró, pero sus hombros se tensaron. «Rogelio, tenemos que hablar». El anciano dejó la manguera en el suelo y volteó. En sus ojos, que alguna vez reflejaron la plenitud de un hombre satisfecho, ahora brillaba algo distinto, algo que Magdalena nunca había visto, una mezcla de rabia contenida y resignación. «¿De qué vamos a hablar, Magdalena? De cómo nuestra propia nuera nos está echando de la casa donde vimos crecer a nuestro hijo». La voz de Rogelio salió rota, como si cada palabra se quebrara dentro de su garganta.
Magdalena sintió las lágrimas presionarle los ojos, pero no las dejó salir. Había llorado tanto en los últimos meses que parecía que ya no le quedaban más. «¿De lo que vamos a hacer, Rogelio?» Él soltó una carcajada amarga, sin pizca de alegría. «¿Qué podríamos hacer, mujer? Somos dos viejos que dependen de su hijo, un hijo que prefiere escuchar a esa serpiente antes que a nosotros». Media hora más tarde, cuando el silencio se volvió insoportable, Magdalena se acercó más y tomó entre las suyas las manos rugosas de su esposo. «¿Te acuerdas, Rogelio, cuando éramos jóvenes y juramos que nunca seríamos una carga para nuestros hijos?» Un destello de nostalgia cruzó sus ojos. «Lo recuerdo. Decíamos que seríamos los abuelos que contaban cuentos, cocinaban sabroso, cuidaban a los nietos mientras sus padres salían». «Y lo fuimos», dijo ella. «Durante muchos años lo fuimos, hasta que apareció Clara». El nombre no hacía falta pronunciarlo, flotaba en el aire como una maldición. «¿Sabes qué es lo que más me lastima?», preguntó Rogelio apretando las manos de su mujer. «No es que quiera echarnos, es que nuestro hijo nos ve igual que ella nos ve». Magdalena bajó la cabeza. «Esteban ya no nos mira como antes. Es como si fuéramos intrusos que vinieron a entorpecer su matrimonio perfecto». «¿En qué momento perdimos a nuestro hijo?», preguntó Rogelio. La pregunta se suspendió en el aire caliente de la tarde. Ambos sabían la respuesta, pero decirla en voz alta era como aceptar una derrota que los desgarraba. «Creo que lo fuimos perdiendo poco a poco», susurró Magdalena. Cada vez que ella le repetía que éramos viejos, torpes, un estorbo. Con el paso de la conversación, la desesperación fue dando lugar a un atisbo de decisión. «Magdalena, ¿y si nos vamos?», dijo Rogelio. Ella levantó la cabeza sobresaltada. «¿Irnos? ¿Cómo? Antes de que nos echen, antes de que nos humillen más». «¿Pero a dónde, Rogelio? No tenemos a dónde ir». Él se quedó pensativo unos segundos, su mente funcionando como no lo hacía en meses. «¿Te acuerdas de Esperanza? ¿Mi cuñada?» «Claro que me acuerdo, pero vive a unas horas de aquí. 3 en autobús, en el pueblo donde crecimos. El mes pasado me llamó. ¿Te acuerdas? Dijo que la casa le quedaba demasiado grande desde que enviudó». Los ojos de Magdalena se llenaron de un brillo distinto, casi alivio. «¿Crees que nos recibiría?» Esperanza siempre nos quiso. Siempre decía que éramos como los hijos que nunca tuvo. Esa misma tarde, cuando los nietos volvieron de la escuela, Mateo entró como un torbellino, con la mochila chocando contra la puerta. Llevaba esa energía nerviosa del adolescente que piensa en los problemas de casa más que en las clases. «Abuelos», gritó como siempre al llegar. Los encontró en el patio, sentados juntos, con expresiones serenas que hacía meses no veía. «Hola, mi niño», le sonrió Magdalena con una luz diferente en los labios. Mateo se acercó, percibiendo enseguida el cambio. «¿Están bien? Los noto distintos». Rogelio miró a su esposa antes de hablar. «Mateo, ven, tenemos que contarte algo». El muchacho se sentó en el suelo, cruzando las piernas, como cuando era niño y pedía historias. «Mi hijo», comenzó Rogelio, «tu abuela y yo hemos tomado una decisión importante». «¿Qué decisión?», preguntó con un nudo en el estómago. «Nos vamos de esta casa». Las palabras se hundieron en el silencio como piedras en el agua. «¿Irse? ¿A dónde?» «A la casa de la tía Esperanza», respondió Magdalena suavemente. «¿Pero por qué?» La voz de Mateo se quebró. «Porque no podemos seguir donde no somos bienvenidos, hijito». «Pero yo los quiero aquí. Ustedes son mi familia». Rogelio sintió el corazón desgarrarse. «Y siempre lo seremos. Eso nunca cambiará». «Entonces, ¿por qué se van?» «A veces uno tiene que marcharse para salvar lo poco que queda de dignidad», dijo Rogelio con voz grave. En ese momento apareció Isabela con su curiosidad de 15 años. «¿De qué hablan?» «Los abuelos se van», respondió Mateo con enojo. «¿A dónde?» «A vivir con la tía Esperanza», dijo Magdalena. Por un instante, Isabela pareció sorprendida, incluso herida. «¿Pero por qué?» «Porque tu madre les dijo que se fueran», soltó Mateo con dureza. «No, abuelo», intentó interceder Rogelio. «No, ellos tienen que saber la verdad», replicó Mateo mirando a su hermana. «Mamá los está echando. Les dijo que eran una carga y que buscaran un asilo». Isabela palideció.
Por meses había repetido como eco las frases crueles de su madre, pero escuchar la realidad desnuda la golpeó de lleno. Pero mamá dice que es mejor para ellos. ¿Mejor para quién?, casi gritó Mateo. ¿Para mamá que quiere la casa libre o para los abuelos que tendrán que dejar el hogar que ayudaron a levantar? Isabela no respondió. Por primera vez se quedó sin palabras. Esa noche, cuando Esteban regresó del trabajo, la cena fue un campo minado de silencios. Clara había vuelto de sus compras cargando bolsas, como celebrando una victoria. ¿Pasó algo?, preguntó Esteban notando la tensión. Nada, amor. Todo normal, contestó Clara, con esa sonrisa que ya no engañaba a nadie más que a él. Pero Mateo no aguantó más. Papá, los abuelos se van. El tenedor de Esteban cayó sobre el plato. ¿Irse? ¿A dónde? A la casa de la tía Esperanza, dijo Rogelio con dignidad. ¿Y por qué? Andrea jugueteaba nerviosa con la servilleta, mientras el silencio se volvía insoportable. Rogelio respiró hondo. Porque aquí ya no somos bienvenidos. ¿Cómo que no? Esta también es su casa, balbuceó Esteban. Magdalena habló entonces. Tu esposa nos sugirió que buscáramos un asilo, que estaríamos más felices allí. El mundo se detuvo unos segundos. Esteban giró lentamente hacia su mujer. ¿Es cierto eso, Clara? Yo solo les sugerí... Les dijiste que se fueran. La voz de Esteban sonó fría. Por primera vez en años, la cuestionaba directamente. Yo solo pensé que sería mejor para todos. ¿Mejor para quién, Clara? Mateo observaba la escena con el corazón acelerado. Por primera vez su padre parecía despertar. Para todos, Esteban. Para ellos también. Allí tendrían cuidados especializados. Clara, la voz de Esteban bajó a un tono peligroso. Estos son mis padres. Ellos me dieron todo lo que soy. Pero los gastos... ¿Qué gastos? Ellos casi no consumen nada. Esteban se levantó, caminó hacia sus padres y les dijo, «Ustedes no van a ninguna parte». Rogelio lo miró sorprendido. «Hijo, ya tomamos una decisión, y yo estoy tomando la mía», respondió con firmeza antes de volverse hacia Clara. «Tenemos que hablar». Horas después, la casa estaba cubierta por un silencio sofocante. Arriba las voces de Esteban y Clara subían y bajaban, como olas de tormenta. A ratos la persuasión melosa de ella, a ratos el tono cada vez más firme de él. Mateo caminaba de un lado a otro en la sala, sin poder estarse quieto. Sus abuelos permanecían en el sofá de la mano, con la expresión resignada de quienes han vivido demasiado para sorprenderse, pero no para dolerse. Isabela se había encerrado en su cuarto, procesando que su madre no era la mujer bondadosa que siempre creyó. «Abuelo, ¿de verdad se irán?», preguntó Mateo al fin. Rogelio apretó la mano de Magdalena. «Hijo, hay heridas que no sanan y palabras que no se borran. Tu padre está allá arriba peleando, pero nosotros ya no podemos esperar a que recupere el rumbo». A la mañana siguiente, mientras Clara salía temprano, Magdalena decidió limpiar compulsivamente la casa. Era su forma de calmar la angustia. Al llegar al estudio de Esteban, que rara vez podía tocar, se dijo en voz baja, «Solo esta vez. Total, ya nos vamos». Mientras pasaba el plumero por los estantes, un sonido la sobresaltó, la vibración de un teléfono. No era el suyo, era el de Clara, olvidado sobre el escritorio. Intentó ignorarlo, pero el aparato volvió a sonar, esta vez una llamada. En la pantalla iluminada aparecía claramente «Doctor Salazar, Clínica Santa Marta». Magdalena frunció el ceño. ¿Por qué llamaría un doctor a Clara tan temprano, si siempre presumía de estar en perfecta salud? El teléfono dejó de sonar, pero de inmediato volvió a vibrar otra vez. El mismo doctor. Sin pensarlo dos veces, Magdalena contestó la llamada. «Buenos días. Señora Clara, disculpe que la moleste tan temprano, pero ya tengo los resultados que me pidió acerca de los medicamentos para adultos mayores». El corazón de Magdalena se detuvo por un instante. «¿Medicamentos?» «Sí, los que me consultó», continuó la voz al otro lado. «Ya tengo la lista de aquellos que podrían resultar peligrosos si se combinan de manera incorrecta, especialmente en personas con problemas cardíacos». El mundo de Magdalena pareció girar más lento. «¿Peligrosos como?»
Como le expliqué en la consulta, ciertos fármacos para la presión, si se mezclan con otros componentes, pueden generar arritmias severas, y en alguien con el corazón ya debilitado. Bueno, usted entiende. No, no entiendo. ¿Podría ser que? Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea. Señora Clara, ¿se encuentra bien? Suena distinta. Magdalena respiró hondo, intentando controlar el temblor de su voz. Sí, es que tengo un poco de gripe. Repítame por favor exactamente lo que me dijo. Por supuesto. Si alguien quisiera acelerar un proceso natural en una persona mayor, con problemas cardíacos, bastaría con alterar mínimamente la dosis de sus medicamentos o mezclarlos con algunos componentes naturales que parecen inofensivos. El cuerpo simplemente colapsaría y todo parecería un fallo cardíaco normal. Las piernas de Magdalena temblaron con tanta fuerza que tuvo que apoyarse en el escritorio. Y no se notaría nada, sobre todo en personas de esa edad. A los 70 y tantos, un infarto se ve como lo más común. 20 minutos más tarde, cuando logró asimilar lo escuchado, colgó el teléfono con manos temblorosas y caminó tambaleándose hasta la cocina, donde Rogelio leía el periódico. «¿Qué ocurre, mujer?» «Estás pálida», susurró él apenas alzando la mirada. «Rogelio, tenemos que irnos. Ahora mismo». «¿Ahora?» «Pero habíamos dicho que...» «Ahora, Rogelio». La urgencia en su voz lo obligó a dejar caer el periódico. «Esa mujer no solo quiere echarnos». «¿De qué hablas, Magdalena?» Con la voz rota le contó cada palabra de la llamada, cada detalle macabro. Rogelio se puso de pie de golpe, la silla cayendo detrás de él. Su rostro se tornó gris. «¿Estás diciendo que esa mujer planea envenenarnos despacio para que parezca natural?» El silencio fue tan profundo que se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Rogelio se apoyó en la mesa, sin fuerza en las piernas. «Dios mío, nuestra propia nuera. Por eso debemos irnos ya. Hoy mismo», insistió Magdalena una hora más tarde, mientras preparaban las maletas en silencio. Sus manos temblaban al doblar la ropa acumulada en décadas de vida. Cada prenda estaba cargada de recuerdos. El suéter tejido en una Navidad, la camisa usada en cumpleaños de los nietos, vestidos para celebraciones que ya no existían. «¿Cómo se lo vamos a explicar a Mateo?», preguntó ella guardando las pocas fotos familiares. «No podemos decirle toda la verdad. Es demasiado joven. Solo le diremos que debemos irnos a un lugar donde realmente seamos bienvenidos». En ese momento, escucharon el motor del carro de Clara entrando al garaje. Se miraron con pánico. «¿Qué hacemos?», susurró Magdalena. «Actuar normal hasta que podamos llamar a Esperanza». Clara subió las escaleras tarareando, con esa alegría fingida que usaba cuando estaba satisfecha con alguno de sus planes. Tocó la puerta suavemente. «Doña Magdalena, don Rogelio, ¿puedo pasar?» Las maletas estaban a medio hacer. «Un momento, hija», respondió Magdalena apresurada, cubriéndolas con una manta. Clara entró sin esperar respuesta, como siempre. Sus ojos recorrieron la habitación, notando enseguida el desorden. «¿Qué hacen?», preguntó con sonrisa intacta. «Ordenando algunas cosas», contestó Rogelio intentando sonar casual. «Muy bien, una casa organizada es una casa feliz, ¿no creen?», dijo acercándose más a la cama. Magdalena sintió que el corazón le iba a estallar. «¿Saben qué? Hoy fui a la farmacia y pregunté sobre los medicamentos de don Rogelio». Ambos ancianos se tensaron. El farmacéutico me dio unos consejos muy útiles para optimizar el tratamiento. «¿Optimizar?», alcanzó a preguntar Rogelio. «Sí, pequeños ajustes que podrían hacer que se sienta mucho mejor, o al menos más tranquilo». «¿No es maravilloso?». Su sonrisa se ensanchó. Esa tarde, cuando los nietos regresaron, Mateo notó algo extraño en sus abuelos, sentados con una gravedad que no había visto antes. «Abuelos, ¿qué pasa?». «Ven, mi hijo», lo llamó Magdalena extendiendo los brazos. El muchacho se sentó frente a ellos como cuando pedía cuentos de niño, pero esta vez la mirada de sus abuelos no era de narradores, era de despedida. «Mateo, nos vamos mañana temprano», dijo Rogelio. «¿Tan pronto?». Su voz tembló. «Es necesario, hijo. Hay cosas que no podemos explicarte ahora, pero lo entenderás. Es por mamá, ¿verdad?». Los ancianos se miraron. La madurez de Mateo a veces los sorprendía.
Es por muchas cosas, hijo. Pero recuerda esto. Magdalena tomó su rostro entre las manos. El amor verdadero no tiene edad ni límites, y ninguna palabra cruel puede destruirlo. En ese momento apareció Isabela, que había estado escuchando desde el pasillo. ¿Se van mañana?, preguntó con voz pequeña. Sí, mi niña. Por primera vez en meses, Isabela se acercó con lágrimas en los ojos. Abuela, lo siento por todo lo malo que dije. Magdalena la abrazó con ternura. Ya no importa, hija. Lo que importa es que aprendas de esto. ¿Aprender qué? Que los mayores no son estorbos. Somos bibliotecas vivientes llenas de historias, amor y sabiduría. Esa noche, tras la cena, Esteban se acercó a sus padres con gesto derrotado. Papá, mamá, hablé con Clara. Le pedí que los tratara mejor. ¿Y qué te dijo, hijo?, preguntó Rogelio. Que ustedes ya habían decidido irse y que lo mejor era no interferir. Es verdad que ya no quieren estar aquí. Rogelio lo miró con tristeza. Hijo, a veces uno debe marcharse no por falta de amor, sino porque quedarse destruye lo poco que queda de uno mismo. Perdónenme por no haber sabido protegerlos, susurró Esteban. Magdalena lo abrazó fuerte. El perdón ya lo tienes, pero ahora debes aprender a proteger lo que realmente importa, antes de que sea demasiado tarde. Esa noche, cerca de las 11, los ancianos permanecían inmóviles en su habitación, fingiendo dormir en caso de que Clara entrara a revisarlos, como solía hacer últimamente. A las 11:15, en la penumbra, Magdalena se incorporó despacio, cada movimiento calculado, sus articulaciones protestando, pero el miedo les daba una agilidad inesperada. Es hora, susurró Rogelio. Habían repasado el plan: esperar al silencio total, llevar lo esencial y salir por la puerta trasera hacia el callejón. Esperanza los esperaría en la terminal del pueblo vecino. Amaneciendo, Rogelio se levantó con ayuda de su bastón, envuelto en una toalla para amortiguar el sonido. Tomó las 2 pequeñas maletas escondidas bajo la cama. Cada prenda que se colocaban parecía pesar toneladas. Magdalena vistió el suéter, que había tejido el invierno anterior, cuando aún creía que tendría más inviernos en esa casa. Rogelio se puso la camisa, que Mateo le había regalado en su último cumpleaños, a aquella que Clara había criticado por ser demasiado alegre para su edad. Magdalena guardó en su bolso la pequeña Virgen de Guadalupe y las pocas fotos de sus nietos que logró rescatar. ¿Los medicamentos?, susurró Rogelio. Aquí están, respondió ella señalando el fondo del bolso. La sola idea de que Clara hubiera manipulado las dosis le provocaba una rabia helada. A las 11:30 caminaron hacia la salida. Cada paso por el pasillo era eterno, con las tablas del suelo listas para delatarlos. Rogelio se detuvo frente a la puerta de Mateo. Su mano se alzó instintivamente para despedirse, pero Magdalena lo detuvo. Si lo veían dormir, no tendrían fuerzas para marcharse. Al pasar junto a la habitación de Esteban y Clara, escucharon la respiración profunda del sueño. Un nudo atravesó el pecho de Magdalena. Quizá era la última vez que estaría tan cerca de su hijo. Frente al cuarto de Isabela, un murmullo los hizo detenerse, con el corazón en la garganta. Tras unos segundos de silencio, continuaron hacia la cocina. Eran las 11:40. La cocina, que durante tantos años había sido su refugio, ahora parecía un territorio hostil. Magdalena abrió la alacena y sacó un pequeño frasco que había ocultado detrás de las especias. Eran las pastillas de la presión de Rogelio, las mismas que había estado guardando en secreto desde que escuchó la llamada de Clara. Nunca se atrevió a decírselo a su esposo, pero había notado que las píldoras que él tomaba últimamente tenían un tono diferente. Al compararlas con las que escondía, la diferencia era clara. Rogelio la vio guardar el frasco y frunció el ceño, pero ella le hizo una seña para que no preguntara. Ya habría tiempo para explicaciones cuando estuvieran lejos. Al llegar a la puerta trasera, la manija parecía pesar más que nunca. Rogelio la giró poco a poco, milímetro a milímetro, mientras Magdalena contenía la respiración. El pequeño clic del cerrojo sonó como un disparo en el silencio de la madrugada. Se quedaron inmóviles, escuchando solo el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj. Cuando abrieron finalmente la puerta,
El aire frío de la madrugada les golpeó el rostro como una bofetada liberadora. Por primera vez en meses, respiraban un aire que no estaba cargado de tensión y veneno. A las 12:10, caminaron lentamente por el callejón que conocían de memoria, aunque en la oscuridad se sentía como un territorio ajeno. Rogelio se apoyaba con fuerza en su bastón, no por la edad, sino por el peso emocional de lo que dejaban atrás. ¿Crees que hicimos lo correcto?, susurró Magdalena al llegar a la esquina. Rogelio se detuvo y miró hacia atrás, hacia la casa donde habían vivido los últimos años, donde vieron crecer a sus nietos, donde imaginaron envejecer con dignidad. Magdalena, cuando alguien planea tu muerte, marcharse no es cobardía, es sobrevivir. En la parada de autobús, 1 hora después, el banco de metal estaba helado, pero se sentía como un trono comparado con el ambiente tóxico que habían abandonado. Magdalena se acurrucó contra él, y por primera vez en meses, Rogelio la abrazó sin sentir que eran observados ni juzgados. «¿Qué crees que harán cuando despierten y vean que nos fuimos?», preguntó ella. Clara fingirá sorpresa, actuará como si fuera una tragedia inesperada. «¿Y Esteban?», Rogelio suspiró. «Esteban cargará con la culpa toda su vida. Tal vez esa culpa lo despierte». Un auto pasó por la calle desierta y ambos se tensaron, pero siguió de largo. Cuando apareció el autobús de las 2 de la mañana, las luces los cegaron un instante, pero nunca hubo una luz tan hermosa. El conductor, un hombre cansado pero amable, les ayudó a subir las maletas. «¿De viaje a esta hora?», preguntó con sincera curiosidad. «Vamos a casa», respondió Magdalena simplemente. Cuando el autobús arrancó, Rogelio tomó la mano de su esposa y la apretó fuerte. A través de la ventana, vieron cómo quedaban atrás las luces de la ciudad donde habían pasado sus últimos años, y donde también habían perdido su dignidad. «¿Sabes qué es lo más triste?», murmuró Magdalena mientras las luces se volvían puntos lejanos. «¿Qué?». Que Clara nunca entendió que al echar a los viejos de la casa, también echaba toda la sabiduría, el amor y las historias que sus propios hijos jamás conocerán. 3 horas después, al llegar al pueblo de Esperanza, el autobús se detuvo en la pequeña terminal, que olía a café y pan recién hecho. Allí estaba Esperanza, con sus 68 años bien llevados, y esa sonrisa de la infancia que Rogelio jamás olvidó. «Hermano, hermana», los recibió con los brazos abiertos, sin juicios ni preguntas incómodas. Cuando los abrazó, Magdalena por fin se permitió llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Después de tantos meses caminando sobre cascarones, por fin podían respirar. «Bienvenidos a casa», dijo Esperanza. Y esas palabras, por primera vez en mucho tiempo, sonaron verdaderas. A las 7 de la mañana, en la casa que habían dejado atrás, Mateo bajó las escaleras, esperando encontrar a sus abuelos desayunando en la cocina. Pero la cocina estaba vacía, con un silencio distinto al de siempre. «¿Abuelos?», gritó, aunque en su interior ya sabía la respuesta. Corrió a su cuarto. La cama estaba perfectamente hecha, como solo Magdalena sabía hacerlo, pero vacía. En la mesa de noche había una carta con su nombre, escrita con la letra temblorosa y elegante de su abuela. «Mi querido Mateo, cuando leas esta carta, ya estaremos lejos. No pudimos despedirnos porque sabíamos que intentarías convencernos de quedarnos, y quedarnos ya no era seguro. Tu amor fue lo único que nos mantuvo cuerdos en estos meses. Tu valentía al defendernos nos recordó que aún existe bondad. Cuida de tu hermana. Enséñale que los mayores no son estorbos, sino tesoros vivientes. Cuida también de tu padre. Él es un buen hombre que perdió el rumbo. Pero el amor puede obrar milagros. Te amamos más de lo que las palabras alcanzan a decir. Tus abuelos, Rogelio y Magdalena». Cuando Clara bajó y lo encontró llorando, preguntó con voz fingidamente preocupada. «¿Qué pasa?». Se fueron los abuelos. Por un segundo, un destello de satisfacción cruzó los ojos de Clara antes de que recuperara su máscara de sorpresa. «¿Se fueron?». «¿A dónde?». «No lo sé. Dejaron una carta». Ella estiró la mano, pero Mateo la apartó contra su pecho. «Es para mí». En ese momento Esteban bajó atraído por las voces. «¿Qué ocurre?». «Los abuelos se fueron en la madrugada», dijo su hijo. El rostro de Esteban se desmoronó. «¿Sin despedirse?».
Dejaron una carta para Mateo, informó Clara fingiendo neutralidad. Esteban se dejó caer en una silla, derrotado. No puedo creer que se marcharan como ladrones en la noche. No se fueron como ladrones, papá, replicó Mateo con voz firme por primera vez en su vida. Se fueron como personas que ya no se sentían seguras en su propia casa. La acusación quedó suspendida en el aire como un veneno invisible. Por primera vez, Esteban comenzó a preguntarse qué había hecho para ser abandonado por los dos seres que más lo habían amado. 2 semanas después, la casa estaba envuelta en un silencio que pesaba. No era paz, era vacío. Mateo deambulaba como un fantasma, deteniéndose frente a la puerta del cuarto de sus abuelos, cerrada desde su partida. Esteban llegaba cada vez más tarde, encerrándose en su estudio con una botella de whisky y viejas fotografías. Clara, en cambio, recuperó su alegría fingida. Redecoraba, compraba muebles, planificaba viajes que nadie quería. Una tarde, Isabela volvió llorando de la escuela. «¿Qué ocurre, hija?», preguntó Clara con voz melosa, aunque solo estaban ella y Mateo presentes. «Las mamás de mis amigas me preguntaron por los abuelos. Querían saber si estaban bien. Yo dije que se habían ido con unos parientes, pero María José me preguntó por qué se fueron tan de repente. No supe qué decir». Mateo levantó la vista de su libro. «¿Y qué respondiste?». «Nada. Porque yo tampoco entiendo por qué se fueron». Isabela se limpió las lágrimas. «Antes de irse, la abuela me dijo que me quería mucho». «Si nos quería, ¿por qué se fue?». La pregunta quedó flotando en el aire. Clara se removió incómoda. «Hija, a veces los mayores toman decisiones que no entendemos. Creyeron que era mejor para todos». «¿Mejor para quién?», intervino Mateo cerrando su libro con un golpe seco. «¿Mejor para ellos que tuvieron que huir en la noche? ¿O mejor para ti, que al fin tienes la casa como querías?». «Mateo, no me hables así». «Ah, no, ¿qué harás? ¿También vas a echarme a mí?». Clara palideció. Era la primera vez que su hijo la desafiaba de frente, y sus ojos tenían algo que la inquietaba. «Yo nunca eché a tus abuelos. Ellos decidieron irse». «Sí, después de que les dijeras que eran una carga y que buscaran un asilo». Isabela miraba la escena con ojos grandes. «Mamá, ¿de verdad les dijiste eso?». Clara buscó una salida. «Yo solo les sugerí que quizá estarían más felices en un lugar especializado». «¡Mentirosa!», gritó Mateo temblando de rabia. «Los maltrataste cada día hasta que no tuvieron más remedio que escapar de su propia casa». En ese instante llegó Esteban del trabajo, arrastrando los pies. El ruido de la discusión lo detuvo. «¿Qué pasa aquí?». «Papá, es verdad», intervino Isabela. «Mamá les dijo a los abuelos que se fueran a un asilo». Esteban quedó inmóvil, mirando a Clara con una expresión que ella nunca le había visto. «¿Es cierto eso, Clara?». «Javier, yo solo». «¿Es cierto o no?». La interrumpió con una firmeza inédita. Por primera vez en años, su voz sonaba como la de un hombre que recuperaba la autoridad. Clara titubeó antes de admitir. «Yo pensé que sería mejor para todos. Ellos no necesitaban cuidados especiales». «Clara». La voz de Esteban sonó baja, peligrosa. «Mis padres no necesitaban doctores ni recetas nuevas. Necesitaban amor, respeto. Necesitaban que su propia familia los tratara como seres humanos, no como estorbos». «Pero Esteban, los gastos». «¿Qué gastos, Clara? ¿Los 60 pesos de luz? ¿La comida que apenas probaban? ¿O lo que realmente te molestaba era tener testigos de cómo tratabas a tu familia?». Mateo observaba aquella confrontación con un nudo en el pecho. Durante años había soñado con este instante, que su padre abriera los ojos y viera a su madre como realmente era. Pero ahora que sucedía, también comprendía que su familia se desmoronaba frente a él. «Papá», intervino con voz temblorosa, «hay algo más que debes saber». Esteban se giró hacia su hijo. «¿Qué cosa?». Mateo respiró hondo. Sabía que sus palabras lo cambiarían todo. Mamá no solo quería que los abuelos se fueran. Creo que quería algo peor. «¿Cómo que peor?». «El día antes de que se marcharan, escuché a mamá hablar por teléfono. Hablaba de medicamentos para ancianos, de cómo hacer que pareciera natural si algo les pasaba». El silencio se volvió insoportable. Solo el zumbido de la electricidad llenaba el aire. Clara se puso tan pálida como una sábana. Eso no es cierto», tartamudeó. «No es cierto». Esteban se acercó a ella paso a paso.
¿No es cierto que consultaste sobre medicamentos? ¿No es cierto que preguntaste sobre efectos secundarios fatales? ¿Cómo lo sabes? Clara se cubrió la boca, pero ya era tarde. Porque hablé con el doctor Salazar. Porque cuando mis padres huyeron en medio de la noche como delincuentes, yo tuve que entender por qué tanto miedo. Aquella confesión lo cambió todo. Clara se desplomó en la silla como una muñeca rota. No era lo que piensas. ¿No era qué, Clara? No era un plan para deshacerte de mis padres para siempre. No era la forma de quedarte con esta casa, sin tener que cargar con ellos. Yo solo quería que fuéramos felices. ¿Que tuviéramos privacidad? Esteban soltó una carcajada amarga. ¿Privacidad? ¿Sabes qué era tu privacidad, Clara? Era la libertad de maltratar a mis padres sin testigos, la oportunidad de humillarlos sin que nadie lo notara. Isabela empezó a llorar en silencio. Por fin entendía la magnitud de lo que había presenciado durante meses. ¿Mamá de verdad quería hacerles daño a los abuelos?, preguntó entre sollozos. Esteban se arrodilló frente a su hija y tomó sus manos. Mi amor, tu madre está enferma. Y yo fui un cobarde que permití que lastimara a quienes más amábamos. ¿Y ahora qué pasará? Esteban miró a Clara, inmóvil en la silla. Ahora intentaremos reparar lo que aún se pueda y aprenderemos a vivir con las consecuencias. Esa noche, después de que Clara se encerrara en su cuarto, Esteban, Mateo e Isabela permanecieron juntos en la sala, cargando el peso de las revelaciones. Papá, rompió el silencio Mateo, ¿crees que los abuelos nos perdonen algún día? Esteban se llevó las manos al cabello, ese gesto que tanto le recordaba a su padre. No lo sé, hijo. Lastimamos a quienes nos amaron incondicionalmente durante décadas. Esas heridas no sanan fácil, pero debemos intentarlo. Isabela se acurrucó contra su padre. Sí, tenemos que intentarlo, aunque nos tome la vida entera. Esteban los abrazó, sintiéndose por primera vez en años como un verdadero padre. La lección es simple. El amor no se negocia, la familia se cuida, no se desecha. Cuando tienes la bendición de tener ancianos en tu vida, tienes sabiduría, no un peso. 3 días después, Clara bajó a desayunar y encontró 3 maletas junto a la puerta. Esteban estaba sentado en la cocina frente a una taza de café intacta. ¿Qué significa esto?, preguntó, aunque ya lo intuía. Significa que no podemos seguir viviendo juntos. ¿Me estás echando de mi propia casa? Esta nunca fue tu casa, Clara. Fue la de mis padres y me la dejaron para cuidar de mi familia. Y tú no eres familia. Tú fuiste la mujer que estuvo a punto de asesinar a quienes más amo. Clara se aferró al respaldo de una silla. No puedes hacerme esto. Soy la madre de tus hijos. Eres la mujer que les enseñó que estaba bien maltratar a los ancianos, la que convirtió nuestra casa en un campo de batalla, la que planeó la muerte de mis padres. Yo no iba a matarlos. Entonces, ¿para qué querías esa información sobre medicamentos letales? Ella guardó silencio. La verdad era demasiado monstruosa incluso para negarla. Tienes 1 hora para irte. Después llamaré a la policía. 2 meses más tarde, la casa comenzaba a respirar de nuevo. El aire volvía a circular como cuando se abre una ventana tras años de encierro. Esteban pasaba las noches llorando, no por Clara, sino por el tiempo perdido, por los abrazos que no dio a sus padres. Sus hijos lo vieron derrumbarse, y por primera vez, lo vieron humano. Mateo había encontrado un número anotado en papeles viejos, el de la tía Esperanza. Durante días lo dejó sobre su escritorio, como una invitación al perdón que no se atrevía a marcar. Isabela, en cambio, tenía pesadillas. Veía a sus abuelos en lugares fríos, escuchaba los insultos que ella misma les había repetido, y despertaba llorando, pidiendo perdón a la oscuridad. Una noche, Esteban reunió valor. «Hijos, creo que es hora de llamar a los abuelos. ¿Y si no quieren hablarnos?», preguntó Mateo. «Entonces lo intentaremos una y otra vez hasta que comprendan que cambiamos». Con manos temblorosas, Esteban marcó el número. Cada tono era como un latido. «Bueno», contestó una voz femenina. «Señora Esperanza, soy Esteban, el hijo de Rogelio». El silencio fue largo. «¿Qué quieres, Esteban?». «Quiero hablar con mis padres, para pedirles perdón». Más pasos, voces lejanas. Finalmente la voz de Rogelio, más frágil pero firme. «Hijo, papá, perdóname.
Hubo una pausa que dolió como siglos. «¿Cómo están los muchachos?», preguntó Rogelio. Era tan típico de él pensar primero en sus nietos. «Están destrozados, papá. No han sido los mismos. Y Clara ya no está aquí. La eché de la casa». El silencio esta vez fue de sorpresa. «¿La echaste?». «Descubrí lo que te estaba haciendo, lo que nos hacía a todos». De fondo se escuchó la voz de Magdalena preguntando algo. Luego ella tomó el teléfono. «Esteban, hijo mío». Su voz era un abrazo cálido. «Mamá, ¿me perdonas? ¿Tú crees que una madre deja de amar a su hijo? El amor de madre nunca se acaba. Se hiere, se esconde, pero jamás desaparece». Mateo tomó el auricular. «Abuela», gritó emocionado. «Mateo, mi nieto querido». La voz de Magdalena se llenó de alegría. «Los hemos extrañado tanto». Isabela también se acercó. «Abuela, perdón por todo lo feo que le dije. Mi amor, era solo una niña aprendiendo lo incorrecto de los adultos». 3 semanas después, una camioneta se detuvo frente a la casa. Durante esos días, Esteban había limpiado, pintado el cuarto de sus padres y llenado cada rincón de flores. Mateo había escrito una carta de disculpas, guardada en el bolsillo. Isabela había tejido una bufanda para su abuela. Cuando la camioneta de Esperanza se estacionó, los 3 salieron corriendo como niños. Rogelio bajó despacio, apoyado en su bastón. Se veía más frágil, pero sus ojos tenían algo que no habían tenido al marcharse: paz. Magdalena bajó después con pasos lentos, como si aún dudara de que todo aquello fuera real. «¿Y cómo se logra eso, abuelo?». Rogelio se sentó al lado de su hijo, con la lentitud que los años le habían regalado. «Hijo mío, cuando tu madre y yo dejamos esta casa pensamos que habíamos perdido todo, pero en el hogar de Esperanza, rodeados de su cariño, entendimos algo esencial». «¿Qué cosa?», preguntó Esteban. «Que el rencor es como beber veneno esperando que afecte al otro. Pero al final, el único que se envenena es uno mismo». En ese momento Isabela se acercó con las manos llenas de tierra y una sonrisa que no se le veía desde hacía años. «Abuelo, ¿sabe qué aprendí hoy?». «Dime, mi niña, ¿qué aprendiste?». «Que las plantas necesitan raíces fuertes para crecer. Y las familias también». Esteban abrazó a su hija, sintiendo que acababa de recibir una lección de sabiduría de alguien que había estado perdida. Y, por fin, había vuelto al hogar. En la cocina, mientras Magdalena y Mateo preparaban el postre, él revolvía con cuidado la mezcla para el flan. «¿Abuela cree que mamá algún día comprenda lo que hizo?». Magdalena se quedó pensativa mientras cortaba las fresas. «Hijo, hay quienes aprenden de sus errores y otros que los repiten siempre. Tu madre tiene el corazón enfermo». «¿Enfermo? ¿Cómo es eso?». «Enfermo de egoísmo, mi amor. Y esa es una enfermedad difícil de curar, porque la persona tiene que querer sanar. Y nosotros ya estamos curados». Sonrió mientras se limpiaba las manos en el delantal que había vuelto a usar con orgullo. «Estamos aprendiendo, Mateo. Aprendiendo que el amor no divide, multiplica. Que cuidar a los que amamos no nos empobrece, nos hace más ricos». Esa noche, antes de dormir, Esteban tocó suavemente la puerta del cuarto de sus padres. «Papá, mamá, ¿puedo pasar?». Los encontró sentados en la cama, leyendo juntos como lo habían hecho durante décadas. Quería darles las gracias. «¿Por qué, hijo?», preguntó Magdalena. «Por enseñarme que nunca es tarde para aprender a amar de verdad. Por mostrarme que la familia se construye con respeto, cuidado y paciencia». Rogelio cerró su libro y lo miró con ternura. «¿Sabes cuál fue la lección más importante de todo esto?». «¿Cuál, papá?». «Que envejecer no te convierte en una carga, te convierte en una biblioteca viviente. Y las bibliotecas no se tiran, se protegen». Magdalena asintió, entrelazando su mano con la de su esposo. «Y que el amor de familia no es algo que se da por hecho, se cultiva cada día. Con gestos pequeños, con palabras amables, con tiempo compartido, como las plantas del jardín». «Exactamente, mamá», añadió Esteban, «igual que las plantas del jardín». Un año más tarde, en el cumpleaños de Rogelio, la casa estaba llena de risas, de voces, de vida. Mateo había llevado a su novia para presentarla a los abuelos. Isabela había horneado un pastel desde cero, usando la receta secreta de su abuela. Y Esteban había tomado el día libre para estar realmente presente.
Cuando Rogelio sopló las velas de sus 78 años, rodeado de una familia que había sanado, Magdalena pensó en Clara, no con odio sino con lástima. Lástima por una mujer que pudo ser parte de algo hermoso y decidió destruirlo. «¿Pediste un deseo, abuelo?», preguntó Isabela. Rogelio miró cada rostro a su alrededor, su esposa de más de medio siglo, su hijo que había encontrado el camino de regreso, sus nietos que habían aprendido lo que en verdad significa la familia. «Ya no me hace falta pedir nada», respondió con serenidad. «Tengo todo lo que necesito». Y en esas palabras simples, todos entendieron la lección más profunda de sus vidas, que la verdadera riqueza no se mide en casas, autos o dinero, sino en las manos que te levantan cuando caes, en los brazos que te sostienen cuando lloras y en los corazones que te aman tal cual eres. No esperes a que sea demasiado tarde para valorar a quienes te dieron todo sin pedir nada a cambio. Los abuelos, los padres, las personas mayores no son un peso que cargar. Son una biblioteca viviente de amor, historias y sabiduría. Elige cuidar, acompañar y respetar, porque la verdadera riqueza no está en lo material, sino en las manos que se extienden cuando caes, en los brazos que te sostienen cuando lloras y en los corazones que nunca dejan de amarte. Hoy, antes de que termine el día, llama, abraza o visita a tus padres o abuelos. Hazles sentir que siguen siendo el pilar de tu historia, porque cuando ellos ya no estén, lo único que quedará será el eco de lo que hiciste o dejaste de hacer por ellos. Ama, respeta y honra a tu familia. Esa es la herencia más grande que puedes dejar.